Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza. El día de hoy vamos a compartir la palabra del Evangelio de Lucas. Por eso quisiera invitarte a que puedas buscar la palabra de Lucas capítulo 9 y hoy vamos a ver desde la segunda parte del versículo 43 hasta el 48. Lucas capítulo 9, versículo 43 al 48. Yo lo voy a leer desde aquí y dice lo siguiente. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Te invito primeramente a que leamos juntos el versículo clave, que justamente es el último, el versículo 48. Leamos juntos, por favor. Ya, y les dijo: Cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Esta es una pregunta con la que todos nos encontramos a diario desde que somos muy pequeños. En nuestra vida cotidiana siempre aparecen comparaciones y cuestionamientos acerca de quién ha sido el mejor en cierta disciplina, quién ha sido más prominente o destacado, el número uno, el referente, el imbatible o el sobresaliente. Así, desde nuestra temprana vida escolar, nos preguntamos quién es el mejor alumno de nuestra clase, o el mejor compañero, el mejor en deportes o el de mejor apariencia. Y es frecuente que surjan debates y acaloradas discusiones en nuestras conversaciones con amigos, familiares o conocidos, mientras tratamos de dilucidar o fundamentar quién es para nosotros el mayor o el mejor. ¿Quién es más grande? ¿Messi o Maradona? ¿River o Boca? ¿Mauricio o Alberto? ¿Mirta o Susana? Los hombres de este mundo se encuentran en una constante carrera por alcanzar la hegemonía. Son muchos los que quieren ocupar el primer lugar, ser los primeros en cruzar la meta, situarse un escalón por encima del resto, ser considerados grandes, pioneros, mejores o mayores. Pero el problema es que este lugar no siempre se puede compartir, es solo para unos pocos. A causa de esto, nacen las rivalidades, la competencia y los conflictos entre quienes contienden por alcanzar el grado más alto, el mayor reconocimiento, la cima del mundo. La historia de la humanidad está llena de casos de quienes estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de llegar a la cúspide, aunque esto significase tener que exterminar a todos sus oponentes. Pero esa grandeza a la que la mayoría de la gente aspira es meramente terrenal y pasajera. No es permanente. Un día se desvanecerá. Como dijo Pedro, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Sin embargo, hay una grandeza que no es temporal sino eterna, una grandeza que no es solo para un único privilegiado, sino que a ella pueden acceder todos los que la anhelan de corazón. Una grandeza en la que no hay competencia, ni rivalidad, ni hegemonía. Es la grandeza a la que Jesús, nuestro Señor, nos está llamando en esta mañana. ¿Quién es el mayor? La respuesta a esta pregunta dependerá de cuál sea nuestra perspectiva. Vivamos conforme a la vista de nuestro Señor y no a los criterios de este mundo. Nuestro Señor Jesús
hoy nos está invitando a experimentar en Él la verdadera grandeza, la grandeza celestial. Seamos grandes, principalmente ante los ojos de nuestro Dios. Amén. Jesús acababa de sanar a un joven endemoniado al que sus discípulos no habían podido ayudar. A través de este hecho, el Señor les enseñó a los suyos la importancia de vivir en la fe y en la integridad. Además, Jesús dejó en evidencia que la principal razón del fracaso de sus apóstoles había sido su competencia por querer ocupar el primer lugar. A causa de esto, habían tratado de hacer la obra de Dios con sus propias fuerzas, buscando reconocimiento y vanagloria. Los discípulos tenían hambre de grandeza. Sin embargo, su concepto acerca de lo que implica ser grande era opuesto al del Señor. Ellos querían ser grandes en este mundo, grandes ante los hombres. Por su parte, Jesús quería que ellos fuesen grandes, pero grandes en el reino celestial, grandes a los ojos de Dios. Jesús había realizado una sanidad asombrosa que atrajo la admiración de los testigos. No obstante, por más maravillosa y sorprendente que haya sido esta obra, esta no permitía apreciar la grandeza del Señor en su totalidad. Había una obra mayor que Él se disponía a realizar. A través de ella mostraría su verdadero poder y la incomparable dimensión de su grandeza. Por eso, Jesús les dijo a sus discípulos lo que vemos en el versículo 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. A Jesús no le interesaba la fama humana ni los honores o reconocimientos terrenales. Para él, lo más glorioso era poder concluir con la misión que había recibido de su Padre. Y esta misión consistía en consumar la salvación de los hombres a través de la cruz. Por su parte, los discípulos esperaban ansiosamente ser arrastrados por la popularidad de Jesús y volverse famosos ante el mundo. Pero el Señor quería que ellos entendiesen cuál es el camino que conduce a la verdadera grandeza. Tal como Jesús señaló, Él sería entregado en manos de hombres. Atravesaría por un doloroso proceso que lo llevaría a la gloria celestial. Unos días antes el Señor les había dicho a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta era la misión del Señor, pero sus discípulos no podían entender sus palabras. Así lo muestra Lucas al decir en el versículo 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Los discípulos creían que en su máximo apogeo Jesús tendría que escalar hacia la cima. Tendría que ocupar el lugar más alto de Israel y recibir el honor que alguien como él merecía. Ellos soñaban con esto, porque así lograrían obtener la grandeza que pretendían. Sin embargo, lo que Jesús les decía contradecía sus expectativas. ¿Cómo podría Jesús entregarse a ser arrestado y ejecutado? ¿Cómo podría exponerse a la derrota? Los apóstoles se sentían confundidos ante lo que su maestro les decía. Para ellos, perder a Jesús implicaría que se frustrasen todos sus proyectos humanos. Por esta causa, no se atrevieron a preguntar nada más sobre el tema. Pero Jesús quería que ellos aprendiesen cuál era la verdadera grandeza. Para Jesús, el camino a la gloria era a través de la cruz, porque sin cruz no hay corona. La grandeza de Jesús no se apoyaba en las obras que realizara en este mundo, ni en los aplausos de la gente, sino en su entrega absoluta a cumplir la misión que Dios le había asignado. Esta era la verdad que el Señor quería revelarles a sus seguidores. Esta era la verdad que también Él quiere darnos a conocer a nosotros,
quienes estamos en el camino de ser sus discípulos. Hebreos nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por haber cumplido su misión, sufriendo la cruz, volviéndose autor de nuestra salvación, Jesús manifestó su inigualable grandeza celestial y alcanzó una gloria incomparable. Esta es la carrera que nosotros debemos correr. No la carrera por obtener la grandeza temporal de este mundo, sino la carrera por alcanzar la gloria eterna y la aprobación del Señor. ¿Cuál es la grandeza que estás buscando? ¿La grandeza terrenal o la grandeza celestial? ¿Te interesa más ser grande ante los hombres o ser grande ante Dios? Muchas personas buscan adquirir grandeza terrenal por competir contra los otros, descalificarlos, humillarlos, pretender que los demás los sirvan o los respeten. Pero la grandeza de Jesús se refleja en su humildad, su amor, su servicio y su obediencia a cumplir la misión que el Padre Celestial le había encomendado. Jesús no buscó su grandeza terrenal. De haberlo querido, habría podido lograrlo. Pero él sabía de lo efímero de la gloria de este mundo y prefería alcanzar la grandeza eterna en los cielos. En estos días, la gente mide la grandeza de las personas conforme a sus obras, su poder o sus recursos, al compararlas con los otros. Los cristianos también corremos el riesgo de utilizar los mismos criterios del mundo para medir la grandeza, incluso de los siervos de Dios, según sean sus obras, su influencia o el tamaño de su iglesia. Pero al ver a Jesús, observamos algo completamente distinto. La grandeza de un hijo de Dios no está en los aplausos o la admiración que pueda obtener en esta tierra. La verdadera grandeza proviene del reconocimiento que Dios da. La verdadera grandeza proviene de vivir dentro de la voluntad de Dios, cumpliendo la misión que Él nos asignó para revelar la gloria del Señor. Jesús quiere que seamos grandes, grandes a los ojos de Dios antes que a los ojos de los hombres. Él quiere que seamos grandes en el reino celestial antes que en este mundo temporal. Porque este mundo no puede otorgar verdadera grandeza. Todo lo que hay en esta tierra es pasajero, pero la grandeza a la que el Señor nos está llamando es eterna. Seamos entonces grandes a los ojos de Dios por vivir como nuestro Señor Jesús, cumpliendo la misión que nuestro Dios nos asignó, corriendo la carrera donde la meta es celestial y el trofeo es eterno. Amén. Como los discípulos no entendían a qué tipo de grandeza debían aspirar, no dejaban de mostrar rivalidad entre sí. Siempre estaban compitiendo a la espera de llamar la atención de Jesús. Aunque su maestro les acababa de reiterar que debía ser entregado en manos de hombres, ellos mostraban un comportamiento muy inmaduro. Lucas nos dice en el versículo 46: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién sería el mayor? ¿Pedro, Jacobo, Juan, Andrés? Seguramente cada uno de los 12 discípulos tenía su propio argumento para ser considerado el mayor entre todos. Pero al ver esta discusión, Jesús quiso darles un ejemplo práctico de lo que realmente significa ser el mayor. El relato de la Biblia nos dice lo siguiente en los versículos 47 y 48. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande.
Esta lección de Jesús sorprendió a los discípulos. Los niños no eran considerados ni tenidos en cuenta dentro de la sociedad judía. No tenían voz ni voto alguno. Pero el Señor afirmaba que cualquiera que recibiera a un niño en su nombre, era como si estuviera recibiéndolo a Él mismo. ¿Cómo podía Jesús ponerse al nivel de un niño? Esta comparación perturbaba grandemente a sus seguidores y los llenaba de desconcierto. En realidad, Jesús quería que sus discípulos fuesen grandes, y para esto debían seguir su ejemplo. Porque aquel que es grande a los ojos de Dios, aquel que es grande en el reino de los cielos, es quien se ha ejercitado en la humildad, el amor, el servicio y la obediencia a imagen de Jesús. Aquel que recibe a un niño manifiesta la grandeza de la humildad como Jesús. Antes de ser entregado a la muerte, Jesús compartió su última cena con sus discípulos. En esa velada, el Señor se inclinó frente a ellos para lavarles sus pies. De esta forma, les mostró la grandeza de su humildad. Luego les dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mostrarse humilde ante quien es humanamente superior no tiene mérito alguno, pero rebajarse ante quien es menor muestra la grandeza de la humildad. Por eso, el que recibe a un niño es de veras grande. Dios ama al hombre humilde. Santiago afirma que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que quien quiera ser de veras grande como Jesús, debe crecer en la humildad. Además, aquel que recibe a un niño manifiesta la grandeza del amor como Jesús. Jesús no dudó en entregar su vida para la salvación de los hombres, por más que nosotros no lo mereciéramos. Pablo señaló: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos necesitamos dar y recibir amor. Pero un niño, particularmente un niño, necesita más que nada ser amado. Necesita ser cuidado y alimentado, protegido y escuchado. No puede valerse por sí mismo. Por eso necesita recibir amor. Muchos quieren amar solo a quien puede retribuirles su amor, a quien puede escuchar sus problemas, brindarle compañía y aconsejarlo. Pero amar a un niño implica un compromiso unilateral e incondicional. Amar a un niño implica darlo todo para amar a aquel que lo necesita, aunque éste no sepa cómo corresponder a nuestro amor. Por eso, en amar a un niño está la grandeza del amor. Aquel que quiere ser grande como Jesús debe saber amar a los otros sin esperar nada a cambio. Asimismo, aquel que recibe a un niño manifiesta la grandeza del servicio como Jesús. Jesús dio su vida por entero al servicio de los hombres. Él declaró: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay quienes sirven de buen corazón solo a aquellos de quienes esperan recibir algo en el futuro. Pero un niño no puede recompensar o retribuir a aquel que lo recibe. Por eso, en servir a quien no puede devolver el favor obtenido, en servir a quien no puede devolver el favor obtenido, está la grandeza del servicio. Jesús dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así que aquel que quiere ser grande como Jesús, sirve de corazón a aquel que no podrá retribuirle el favor, sino que espera su recompensa en los cielos. Por otro lado,
Aquel que recibe a un niño manifiesta la grandeza de la obediencia como Jesús. Hebreos nos dice que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para los discípulos de Jesús, no sería fácil recibir a un niño. No podían llegar a entender qué tenía de meritorio hacer algo así. Por eso, no sería fácil para ellos obedecer lo que Jesús les decía. Pero al hacer lo que el Señor les decía, aprenderían la grandeza de la obediencia. Dios se alegra de los obedientes. Samuel dijo: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová». Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso, aquel que quiere ser grande como Jesús, procura obedecer a Dios aunque le resulte costoso o difícil de comprender lo que el Señor le pide. A través de cumplir su misión en humildad, amor, servicio y obediencia, Jesús manifestó su grandeza eterna. Filipenses proclama que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La grandeza de Jesús se hizo notoria en la consumación de su misión al dar su vida para nuestra salvación. Del mismo modo, Él nos llama a ser grandes por seguir su ejemplo. Nuestro Señor Jesús se despojó de todo para hacernos grandes en el reino de los cielos. La grandeza a la que Jesús nos llama no es una grandeza terrenal, sino una grandeza celestial. No es una grandeza pasajera ganada ante la vista de los hombres, sino una grandeza eterna a los ojos de nuestro Padre Dios. ¿Qué clase de grandeza estás buscando? Persigamos la grandeza celestial y no la grandeza terrenal, hacia la cual muchos corren, pero nunca alcanzan. Al fin de cuentas, lo que realmente es valioso es el reconocimiento que pueda darnos nuestro Señor. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Mayor es el que es humilde. Mayor es el que ama. Mayor es el que sirve. Mayor es el que obedece. Mayor es el que vive siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Seamos grandes, grandes a los ojos de nuestro Dios. Amén. Más Dios, a lo sumo lo exaltó, y su nombre en